Víctor del Buono Consulting. Mientras Víctor pone su presentación en pantalla, les quiero comentar que el título de la presentación será Escenario del mercado de commodities post-pandemia. Víctor es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, candidato a Magíster en Energía por la misma Casa de Estudios y diplomado en Minería y Desarrollo Sustentable por la UNSAM. Ha desarrollado su carrera en el campo de la investigación y el análisis de los mercados de materias primas, con focos en los minerales metalíferos y el litio. Actualmente es consultor en recursos naturales y políticas públicas. Ha sido director de Economía Minera en la Secretaría de Minería de la Nación y en el sector, nacional y en el sector privado. Se ha desempeñado como analista en empresas como Tecpetrol e IBM. Es profesor de posgrado y ha disertado en congresos y seminarios nacionales e internacionales del sector minero. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todo el equipo de Argentina Mining por este espacio. Bueno, es un orgullo participar de esta edición y bueno, agradezco a todo el público que está al otro lado de la pantalla. Bueno, como decía Joaquín, vamos a presentar un panorama del mercado internacional de commodities. Y bueno, pero antes que nada, nos vamos a detener en esta carátula, en esta portada, para una reflexión. Bueno, vamos a hablar de bienes económicos, pero este es el bien más preciado de la humanidad. Espero que el mundo pueda dar un acceso universal y más justo para todos los países a este bien y bueno, que no tiene precio, ¿no? Y como estamos en Argentina Mining, también vamos a hablar un poco de minería. Bueno, ¿qué sería de la medicina también sin minerales? El vial que contiene las dosis está hecho de vidrio borosilicatado, arena, boratos de producción en nuestro país, que pueden estar en aleación con óxido de sodio, de aluminio, óxido de potasio, calcio. La aguja, ¿no?, de la aplicación de la jeringa, acero inoxidable, hierro, cromo, en aleación con níquel, wolframio, molibdeno. El propio plástico, el PVC de la jeringa, normalmente se estabiliza con calcio, zinc. Y el látex de los guantes, que si bien es un derivado de los hidrocarburos, otra actividad extractiva, también tiene carga mineral, pero también requiere de un sinnúmero de minerales en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, ya que vamos a hablar de minería y salud y la pandemia, bueno, esto es una pequeña digresión de la presentación y ahora pasamos a la parte de los números. Bueno, antes que nada, esto es un poco de introducción a qué es un commodity, porque estamos muy acostumbrados a escuchar en los medios, a hablar de commodities, de precios, pero primero vamos a ver de qué se trata, ¿no? Es un bien fungible, esto significa que tiene la propiedad de ser intercambiable y esencialmente indistinguible uno de otro. Al no haber diferenciación, una unidad de un bien es lo mismo que una unidad del otro. Un gramo de oro de un lugar del mundo es lo mismo que uno del otro. En el producto final, digamos, uno en un anillo, por ejemplo, no sabe distinguir esa unidad, y así pasa con muchos de los bienes que consumimos en el día a día. ¿A qué nos recuerdan estas características? Bueno, imagino estarán pensando algo que se puede intercambiar fácilmente y esto es el dinero. Los billetes, digamos, de una misma moneda son intercambiables y no distinguimos más que el número de serie, digamos, pero nos da lo mismo qué billete tenemos en la billetera. Y así es que también en la historia los commodities han estado en todas las transacciones económicas, ¿no? Entonces el dinero mercancía, como se conoce en la economía, sirvió para los intercambios, ¿no? Sabemos de las especias, de la sal, arroz, té, ganado, muchos de ellos fueron
bienes de cambio, y los metales, de lo que vamos a hablar hoy, han sido por excelencia los bienes de cambio, ¿no? El denario, de donde proviene la palabra dinero, el denario romano, eh, pasó de un patrón cobre a un patrón plata, que fue el que se terminó estableciendo por muchos siglos, y el oro, bueno, hasta el día de hoy es uno de los principales activos de reserva de valor. Bueno, estas propiedades también hacen que los commodities, al ser fácilmente intercambiables, se constituyan en mercados, ¿no? Estos mercados suelen parecerse a lo que en economía se llama competencia perfecta. Cuanto mayor es el número de oferentes, menor el poder de mercado de los mismos. Entonces hay mercados donde los márgenes son pequeños porque hay muchos oferentes del mismo producto. Pero también hay muchos ejemplos de competencia imperfecta, ¿no? Tenemos un caso como la OPEP, que es una colusión de países para establecer cuotas de mercado. También existió la colusión de empresas cuando pocas empresas dominaban el mercado de los hidrocarburos, que se dieron a llamar las 7 hermanas. También tenemos concentración de recursos, lo vemos con algunos minerales que tienen preponderancia en un territorio sobre otros, y los países también pueden ejercer algún control. Bueno, las cuotas, el oligopsonio, digamos, donde hay pocos demandantes, hoy podríamos pensar si unas pocas automotrices pudieran dominar el mercado de la electromovilidad, también tendríamos del lado de la demanda pocos demandantes para un mismo producto y podrían ser ellos los que definen los precios, ¿no? Y no la oferta. Pero bueno, es un tema para discutir después. Bueno, y los futuros en los mercados de commodities tienen más de 300 años de historia, no documentada, digamos, pero en realidad el financiamiento de expediciones, la ruta de la seda, digamos, son milenarias, pero lo que se documentó principalmente el mercado de arroz en Japón, el mercado de los tulipanes que dio lugar a un evento conocido en la economía que fue la fiebre de los tulipanes también en el siglo XVII. Y bueno, pero hoy la complejidad del sistema financiero ha amplificado la cantidad de instrumentos y derivados de los commodities. ¿Qué commodities conocemos? Bueno, esto es un mapeo, digamos, de commodities. Esto está hecho por el Banco Mundial, o por lo menos son los que monitorea mensualmente el Banco Mundial. Y todos conocemos los energéticos, digamos, siempre es un precio de referencia al barril de petróleo, el carbón, el gas natural. Algunos son más transables que otros, digamos, el petróleo es más fácil de almacenar y transportar que el gas. Entre los no energéticos tenemos los agrícolas, bueno, tenemos bebidas, que no se refiere a bebidas gaseosas o alcohólicas, sino al café, al té. En alimentos, bueno, tenemos aceites, cereales, ahí tenemos la famosa soja, entre otros podemos tener las carnes y materias primas también de origen agrícola como las maderas, el algodón, el tabaco. En los metales, que son los metales base, de algún modo, tenemos al aluminio, al cobre, el hierro, el plomo, el zinc, estaño, níquel. Entre los fertilizantes, bueno, son mercados también que a veces no tienen una comoditización como tal, no tienen una cotización diaria. Y los metales preciosos, que tenemos cotizaciones diarias de la mañana, de la tarde, de cierre promedio, digamos, son por el volumen de transacción también tenemos mayor cantidad de cotizaciones. Bueno, en esta charla vamos a hablar del oro, la plata, el cobre y el litio, ¿no? Que el litio, ¿por qué no está acá? Bueno, esto es una pregunta que hoy no nos va a dar el tiempo para responder, si el litio es o no un commodity. Esto es una opinión personal, yo creo que está en un proceso de comoditización, que con más cantidad de oferentes el litio está transicionando a ser un commodity.
Y bueno, de hecho va a tener una cotización este año a partir de la publicación del contrato del London Metal Exchange. Bueno, esto es una gráfica que me pareció interesante compartir sobre la significancia que ha tenido el petróleo este es el volumen transado en 2015 en realidad, respecto al resto de los minerales, ¿no? Que a veces, bueno, se habla del litio como petróleo, por ejemplo, de algún otro metal, y en realidad, bueno, el volumen, si bien pueden ir alterándose cuál está primero, y por ejemplo estaría el cobre, por sus valores de mercado desde su momento, bueno, todo está muy lejos todavía de ser un mercado como el petróleo, y creo que nunca vamos a tener un mercado como ese porque, bueno, los metales no se consumen en general, sino que tienen fines de uso, pero no son consumibles como el petróleo, el gas o los energéticos, ¿no? Se pueden reciclar, básicamente. Y bueno, ¿qué pasó en 2020 hablando de petróleo y hablando de cobre? Por primera vez, digamos, por lo menos de las últimas 3 recesiones económicas registradas, este análisis lo realizó Bloomberg, bueno, ambos commodities tuvieron un piso tras el anuncio de la pandemia, pero el cobre fue el que se recuperó más rápidamente y además finalizó por encima del inicio del año, ¿no? Mientras que el petróleo, todos recordarán la cotización de WTI que llegó a valores negativos, algo insólito que apareció en todos los medios, y hoy todavía no recupera los valores prepandemia. Ya veremos, bueno, por qué el cobre y será parte de la charla de hoy. Bueno, vamos a repasar ahora los metales que nos convocan. El cobre es un mercado con una producción anual a 2019 de 20 millones de toneladas. Esto viene en crecimiento, en la última década es casi un 30% el crecimiento de la producción. Está liderado por Chile, Perú, China, República del Congo y Estados Unidos en la actualidad. Y los usos del cobre, que son los que también nos pueden anticipar tendencias en su demanda, se focaliza principalmente en la construcción, en la electricidad y la electrónica, en el transporte, en otros bienes manufacturados, que prácticamente todo producto electrodoméstico que tenemos en nuestros hogares tiene cobre, y en maquinaria industrial. Que haciendo un foco a 2020, con una muestra de países seleccionados, porque todavía las estadísticas no están cerradas para todo el mundo, pero lo que vemos es que Chile ha logrado mantener la producción, lo cual fue muy positivo para su balanza comercial, dado el crecimiento de precios que tuvo el mineral. Perú fue afectado la oferta, la producción por las restricciones, por las cuarentenas, digamos, por lo que implicó la pandemia. China, que sabemos que se ha recuperado rápidamente de la pandemia, digamos que la actividad económica se recuperó muy pronto, logró superar la producción 2019. Bueno, en promedio estos países han dado una caída de nada más por ciento, ¿sí? Respecto a los 5 años previos, tomé el periodo 2015-2019 para tener una comparativa más estructural. Los precios. Normalmente uno, para ver tendencias, tiene que mirar un poco de largo plazo. Vamos a tomar desde el 2000 hasta hoy, quitando el ruido blanco que generan los diarios, ¿no? El precio diario. Y vemos que el cobre todavía no alcanza los picos alcanzados. Está muy cerca del pico mensual de 2008, previo a la crisis subprime, y todavía por debajo de los precios alcanzados hacia fines de 2010-2011. Ahora, haciendo suma al último año,
acá sí es el precio que miran los traders, donde se agarran la cabeza porque un día puede bajar un 20%. Bueno, en diciembre de 2019, bueno, empiezan a sonar las noticias sobre el virus en Wuhan, en China. El primer caso fuera de China se ve el 12 de enero del año pasado. Eso ya tiene un impacto sobre la cotización. El 11 de marzo la OMS declara la pandemia, pero vemos que rápidamente el cobre toma impulso y bueno, presenta este crecimiento que veíamos al inicio, que la comparación de Bloomberg llegaba hasta el 31 de diciembre de 2020, pero a la fecha de hoy, esto está hecho hasta esta mañana, digamos, el precio ha seguido su tendencia de crecimiento. Bueno, el oro. La producción anual es de 103 millones de onzas. Vemos un crecimiento similar en la última década, del 23%. Hoy la producción está liderada por China, por Australia, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Australia y Rusia vienen trayendo un ritmo de crecimiento interesante también. Y China se ve un estancamiento de la producción. Respecto a los usos, tenemos que el principal destino del oro, como hablábamos al inicio, es la reserva de valor. Esto es en derivados financieros principalmente basados en oro. Pero vemos que una parte importante, el 30%, está en la joyería, que es el ahorro doméstico, ¿no? de los pequeños usuarios. Lo vemos en India especialmente, en China, en Rusia, digamos, países que tienen una tradición de ahorrar en moneda dura. Después, bueno, lo que son lingotes, monedas, bancos centrales, principalmente también hablamos de ahorro, pero un incipiente uso industrial que viene creciendo sostenidamente en electrónica y otros usos. Respecto a los precios, voy a tener que apurar porque estamos con los tiempos un poco pasados. Bueno, la tendencia del oro mensual sí superó en 2020 el pico posterior a la crisis subprime, que acá fue al revés, digamos, después de la crisis el oro fue el que se revitalizó y en la pandemia logró superar el récord anterior. En el precio diario vemos que el oro, bueno, como contracíclico, si bien tuvo una caída después de la declaración de la pandemia, enseguida se revalorizó y bueno, recién se empezó a bajar con los primeros resultados positivos en pruebas de vacunas, con el triunfo de Biden, que de alguna manera dieron un panorama de menor incertidumbre a las relaciones internacionales, bilaterales y todo, que no nos tenía acostumbrados Trump. La plata, la producción es de 826 millones de onzas, la producción creció solamente un 9% en una década, hubo un periodo de crecimiento variado del ciclo particular de precios que tuvo la plata. México es el principal productor por lejos, seguido de Perú, China, Polonia, Australia. Y aquí se destaca que el uso de la plata hoy es principalmente industrial, ¿no? Y aquí separamos lo que es el uso fotovoltaico en paneles, que vamos a comentar, porque bueno, es uno de los tales para la transición energética. Bueno, los precios mensuales, vemos que tampoco la plata, así como el cobre, no han llegado al precio récord que alcanzó tras la crisis subprime. Respecto a los precios diarios, vemos un comportamiento bastante similar al oro. Después de la declaración de pandemia por la OMS hubo una brusca caída, pero enseguida recuperó los valores y hoy se mantienen
al alza. El litio hoy, bueno, es el que más creció en la última década. La producción hoy se estima en 380.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. Está liderada por Australia, Chile, China, Argentina y Estados Unidos. Y en los usos vemos la preponderancia de las baterías. ¿Sí? Bueno, y ahora la reflexión, digamos, tratando de contestar a la pregunta si estamos ante un nuevo boom de commodities, y si el 2020 es un punto de inflexión en la economía y en los hábitos. Bueno, esta imagen circuló bastante el año pasado con Venecia con los canales limpios, pero si bien el mundo se detuvo, las emisiones y el material particulado en la atmósfera, los gases de efecto invernadero, no se detienen. El crecimiento continúa en la tendencia y 2020 fue uno de los años más cálidos también de que se tenga registro. Pero tenemos algunas noticias positivas que dan esperanza. Bueno, al inicio del año pasado, la mayoría, solo un tercio de los países tenían algún compromiso de reducción de emisiones, pero a fin de año tenemos que más de la mitad ya tienen alguna discusión en proceso, alguna legislación, y bueno, China, la Unión Europea, Japón, Corea son parte de los países que están en el club de emisiones cero. Cualquier escenario de transición energética, aún los más conservadores, tienen a la fuente solar y eólica como preponderante y con un crecimiento exponencial en los próximos años. La intensidad de minerales y metales en los paneles, en los generadores eólicos, en todo lo que significa el almacenamiento y las redes va a cambiar los mercados de commodities minerales. Y algunas señales de quiebre que vimos en el 2020. Bueno, el triunfo de Biden y el regreso de la primera economía mundial al Acuerdo de París. Uno se pregunta si se va a poder repetir que una plataforma electoral no contemple la agenda ambiental y el cambio climático. Pero bueno, el mundo es una caja de Pandora y no sabemos si vamos a tener nuevas recesiones en este sentido, nuevos retrocesos. Bueno, el crecimiento de Tesla, que por los tiempos hoy no vamos a ahondar, pero otras automotrices también con planes de transición a vehículos eléctricos están siendo, bueno, han tenido un crecimiento exponencial y además la penetración de autos eléctricos, ya en 2018 hablábamos de Noruega, algún país nórdico, pero en 2020 Alemania superó en ventas en autos híbridos a los autos diésel, o sea, ya estamos hablando de la primera economía europea. La competitividad de las energías renovables y la demanda social de energías limpias, bueno, como decía, esto relacionado también con las plataformas electorales y que los precios hoy hacen en algunos países más conveniente instalar un generador que una central térmica. Bueno, otra cuestión que mucho no vamos a poder ahondar hoy, pero si las criptomonedas van a poder sustituir al oro como reserva de valor, su minado posee una huella de carbono menor o no, generará la misma confianza. Creemos que bueno, puede ser un bien sustituto. Y por último, para cerrar, bueno, ¿cómo comparamos este ciclo con el anterior, el de la primera década de este milenio? A diferencia del ciclo anterior, que estaba traccionado por el crecimiento de China, este ciclo está traccionado por la transición energética. Se va a producir a distinto ritmo en los países, digamos, en Latinoamérica sabemos que probablemente estemos por detrás de Asia, de Estados Unidos y Europa, pero todos creo que vamos a ir en la misma dirección. El mundo va a ser más metal intensivo y menos carbono intensivo. Habrá ganadores y perdedores, los segundos serán los intensivos en carbono, el petróleo y el carbón. Y los ganadores, bueno, la velocidad de los cambios hoy genera escenarios inciertos, pero se pueden observar algunas tendencias. Bueno, la electromovilidad con ganadores como
como el litio y el cobre, el hidrógeno, que puede ser una amenaza también a la generación eléctrica de baterías, no la generación, sino al almacenamiento y a las formas de transporte. Bueno, si realmente los transportes van a transicionar hacia a ciudades donde por ahí nuestros hijos, las nuevas generaciones, no quieran tener un vehículo, entonces por ahí tengamos vehículos eléctricos, pero no la misma cantidad porque se van a usar otro tipo de medios y medios personales, medios de autos compartidos, los cambios de hábitos que están incluidos allí. Si tendremos cuellos de botella por las exigencias que va a tener la minería, si los estándares se van a poder alcanzar en todos los países, y esto va a generar que algunos proyectos no puedan ir hacia adelante por cuestiones ambientales o sociales. Las criptomonedas, como mencionaba, si serán un sustituto de la plata y el oro, en lo que respecta a la reserva de valor, los compromisos si se van a cumplir, la eficiencia en el uso de minerales, si una batería va a ser menos intensiva en litio, si va a prescindir de cobalto y del níquel, que son, por cierto, minerales que tienen mayor concentración geográfica y más escasez que el litio en sí mismo. Bueno, nuevos descubrimientos que siempre son una amenaza en la minería, siempre puede haber mega yacimientos con mejores condiciones económicas que dejen afuera del mercado a otros que ya están establecidos. Y bueno, la tendencia de crecimiento de la población mundial, que es un hecho y que va a demandar necesariamente de más minerales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Te agradecemos. A continuación,